¿Cómo están? ¿Bien? ¿Listos para escuchar la enseñanza en esta mañana? Yo sé que tuvieron una enseñanza con el doctor Giovanni en la mañana, pero vamos a continuar todavía. Bueno, es la hora de la predicación, pero en mis prédicas a mí me gusta enseñar. Es predicación revuelto con enseñanza. Y es que cuando Jesús empezó a ministrar, cuando Jesús empezó a dar la palabra del Señor, empezó ya grandecito, después de que fue ungido con el Espíritu Santo, cuando fue bautizado, dice en Mateo 4:23, dice, y recorrió Jesús, dice, toda Galilea, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino y sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. Subrayo la palabra donde dice y predicando el evangelio del reino. En esta mañana voy a transmitir algo de cómo se vive el evangelio del reino de Dios. Porque ustedes han de saber que cuando uno se convierte al Señor, hay un cambio total de vida. Y te está transportando ahora a una etapa totalmente diferente. Un ciclo donde las cosas cambian. Y a veces puede pasar quizás desapercibido para unos, muy notorio para otros, pero prácticamente no se puede ignorar ni tampoco se puede esconder el cambio que existe en nosotros cuando conocemos esta etapa de nuestra vida. Juan el Bautista, creo que ya está el título. Juan el Bautista, cuando empezó, tuvo el llamado de anunciar al Mesías. Él lo dijo: arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. El reino de los cielos se ha acercado. Entonces ya estaba él transmitiendo este término. Y yo me pregunté porque créanme que voy a poner esto acá abajo. Créanme que yo no iba a predicar esto. Tenía otra predicación. Pero aparte, como tengo el programa de la radio, gracias, pues si se ofrece, gracias. También me pongo también a buscar. Y aunque tengo muchas pláticas, muchas pláticas que compartir. ¿Por qué? Porque enseñé durante 33 años, dando clases todos los domingos, así que imagínense, 54 por 33, ¿cuántos son? Bastantes, ¿verdad? 54 semanas, domingos, por 33 años, así que son bastantes. Entonces tengo todas las clases las tengo guardadas, porque en aquel tiempo era muy común estudiar un librito que se llamaba El Maestro Pentecostés, y había otro librito más que era El Alumno Pentecostés. Entonces uno se guiaba en esa clase, aunque yo no siempre me guío el 100%. Cuando me dan a mí algo que enseñar, no me voy textualizando todo, leyendo todo y aplicando todo lo que está escrito. Entonces le pongo de mi parte y busco agregarle o quitarle y según vea la situación.
Entonces, tengo mucho material, pero siempre hay que estar refrescando y buscando nuevas enseñanzas. Y me llamó mucho la atención porque estaba yo viendo el libro de Mateo, capítulo 5, cuando habla el Señor de la pesca milagrosa. Cuando Jesús llegó allí a Genezaret, ¿sí, verdad? Genezaret, en el lago de Galilea, y estuvo en todas esas partes en donde se había criado inclusive. Entonces, en el capítulo 5 hay una historia del principio de su ministerio bien interesante, y allí hay un milagro que se presenta de una forma muy espectacular, donde se convencen algunos discípulos de que realmente este era el Mesías. Entonces, cuando llega Jesús allí a ese lugar, entonces allí encuentra a Pedro en el pescando, y yo dije Lucas 5, no pero yo dije Mateo 5, es Lucas 5. Ahí se encuentra el Señor con Pedro. Dice que cuando llega Jesús a ese lugar, los encontró que estaban pescando y habían terminado de pescar. Y cuando habían terminado de pescar, que no pescaron nada, por cierto, les dijo, yo creo que les pidió prestado la barca. No especifica mucho. Simplemente se subió a una barca, y era barca de Pedro, de Simón Pedro, y se puso a predicar la palabra. Después de la predicación de la palabra, fue cuando le dijo a Pedro que echara la red, que se pusieran a pescar. Y le dijo, Señor, si toda la noche hemos pescado. Bueno, no hemos pescado, lo hemos intentado toda la noche y no hemos pescado nada. Qué frustración, ¿verdad? Qué momento tan especial de la vida de Pedro. Yo creo que todos ustedes y yo también hemos pasado esa etapa, ¿no? Cuando uno realmente dice, híjole, no puede ser. Está como ahorita, por ejemplo, yo tengo un terrenito allá, el famoso Campito. ¿Qué creen que nos ha caído una gota de agua? Y llueve para San Pedro, y llueve para Tronconal, y llueve para Zacatón, y llueve para la Fábrica de Los Ángeles, y llueve para el lado de Bures, y llueve para Zamora, para Pesqueira. Y allí en esa área de las haciendas no ha llovido nada. ¿Qué estará pasando? ¿Por qué pasa esto? Entonces, uno se interroga, ¿no? ¿Por qué pasa eso? Pero si volvemos a la vida normal, nos suceden cosas. Ahora que volví a el programa de internet de Buenas Noticias, ¿cómo batallé? ¿Cómo batallé para poder arreglar el asunto para la transmisión? Lo hice un día antes, lo hice varias veces, y me fui muy temprano el día lunes a transmitir porque yo sé que siempre hay que hacer ajustes. ¿Qué creen que pude comunicarme? No lo logré. Pasó 5 minutos, 10 minutos, media hora, 1 hora, hora y media, 2 horas, y no lo logré. Me sentí sumamente frustrado. Dije yo, Señor, una de dos, o me está diciendo que me deje de estas cosas, o me está poniendo a prueba realmente si quiere que siga en este ministerio. Entonces, de veras que pensé decir, Señor, yo creo que ya no lo voy a seguir. No, es muy frustrante, y luego compartí la palabra, y luego en ese ánimo, si lo hubiera logrado, que se hubiera arreglado, no sé cómo lo hubiera hecho para transmitir lo que traía en mi corazón transmitir, porque me sentía sumamente mal. Bueno, aquí esta gente se sentía sumamente mal, pero
gracias a Dios que Pedro le hizo caso al Señor. Y yo también. Yo le sigo. Gracias a Dios que tengo un hijo que me ayuda mucho, y ese que estuvo aquí, que me antecedió acá, que pues yo estas cosas yo no le entiendo mucho. Y él, si él cuando él me ayudó no lo logró en la primera de cambio, pues menos yo. Pero buscando algo en esta plática de la pesca milagrosa, a mí me gusta mucho buscar el contexto de la enseñanza que quiero compartir. Me fui antes. Me encuentro que no era la primera vez, quizás no ha sido la primera vez que vi a Pedro, porque ya había sanado Jesús a la suegra de Pedro. Aunque quiero aclarar una cosa, para aquellos que empiezan a leer la Biblia, quiero decirles que la Biblia no se ha escrito, no siempre se escribe cronológicamente. Que un capítulo te dice una historia y el segundo capítulo te dice la segunda historia que antecede, o que mejor dicho, el anterior le antecede. No siempre es continuidad de los versículos, de los acontecimientos que la Biblia transmite. No se vaya a confundir, porque a veces, por ejemplo, mucha gente se confunde porque cuando Caín tuvo hijos, y dice, espérate, si todavía Adán no tenía, Eva no tenía todavía al siguiente. Había matado a Abel lo había matado y quedó solo, y ya tenía hijos. Pues ¿de dónde? Entonces, si usted lo ve, pues está cronológicamente escrito, y no hay ninguna mujer de por ahí. Pero a veces en un versículo a otro versículo han pasado muchos años, a veces cientos de años y hasta miles de años, más de 1000 años. Puede pasar de un versículo a otro. Pero me sirvió de todas maneras el que me fuera a contextualizar el mensaje, y me encuentro en el capítulo 4 de Lucas, que dice 4:42, cuando ya era de día salió y se fue a un lugar desierto, y la gente le buscaba, y llegando a donde estaba le detenían para que no se fuera de ellos. Pero él les dijo: es necesario que también a otras ciudades anuncie el evangelio del reino de Dios. Es necesario, dice, que anuncie el evangelio del reino de Dios, porque para esto he sido enviado. Órale, me llamó mucho la atención, y por eso me incliné por traerles en esta hora esta plática. Claro que no todas son palabras mías. Yo cuando busco, como el doctor Giovanni, cuando da una plática, él dice, este estudio se hizo en la universidad, este estudio lo hizo, no está diciendo que él lo hizo. Entonces muchas de las palabras cuando uno trae una predicación, no siempre son palabras de uno mismo. Las viste, las buscaste por internet, las buscaste en libros, las buscaste en otras partes, y dije, esto me interesa transmitirlo también. Entonces, no todo el mérito es de la inspiración que el Señor nos da para escribir las cosas. Hay veces que sí, pero no siempre. Entonces, dije yo, interesante, ¿por qué el evangelio del reino? Me llamó la atención el reino, hermano pastor Samuel. Y pensando, en aquellos tiempos era muy común los reinados. Eran tan común que hasta podía decirse que si en Zaguaripa había un presidente municipal como ahorita, podía decirle el reino de Zaguaripa. Si estuviéramos allá 3000 años antes, dijéramos el reino de Zaguaripa y el reino de Aribeche. Dos reyes diferentes. Así.
Pero también había reinos grandísimos y reinos pequeños, pero eran reinados por todas partes. Ve ahí usted en la Biblia cómo cuando se agrupaban para defenderse, el reino de acá, el reino de allá, y el rey de acá y el rey de allá. Eran partes, eran ciudades, eran rancherías que había un reinado. Entonces, era muy común este término. Y ellos podían entender la palabra reino. El reino de los cielos se ha acercado. Ah, caray. ¿Reino de los cielos? ¿Pero cómo está eso? Y me imagino que los puse a pensar. Y está interesante, pensar en los reinos de los cielos. Y déjenme decir una cosa. Nosotros estamos viviendo ahorita precisamente en el reino de los cielos. Estamos nosotros perteneciendo. Al ser cristiano, nos unimos a ese reino. Somos parte de ese reino. Claro, no tenemos el rey visible que es nuestro Señor Jesucristo. Pero déjeme decirle que va a haber un acontecimiento durante 1000 años que Jesús va a reinar todo el universo. Y usted y yo, espero que sí, vamos a formar parte de ese reino. ¿Qué nos va a tocar? Barrer, trabajar en el servicio ¿de qué área? ¿Va a haber algún comité especial? Una cámara de senadores, diputados. Pues en los reinos no se acostumbra a eso, pero algo va a haber, y nosotros vamos a ser parte de ello. Y durante 1000 años, hágame usted el favor, es una cantidad de años muy amplia, pero se va a demostrar que realmente la justicia de Dios se puede ejercer. Y nosotros al estar viviendo el reino de los cielos ahorita, tenemos que ser practicantes de ese reino ahorita en la actualidad. La iglesia, que mucha gente confunde con el templo, con la localidad, con las paredes. Dice, yo soy de la iglesia, yo voy a la iglesia Oasis, y piensa en el edificio. La iglesia Oasis, este grupo, estamos en todas partes aquí en la ciudad de Hermosillo. Estamos en varias partes, pero como iglesia total del Señor, somos muchas denominaciones. Y pienso que aún entre los católicos u otras denominaciones hay hermanos, hay gente sincera, hay gente que ama a Dios, hay gente que no viene a la iglesia, que es parte de la iglesia, que nunca ha ido a una iglesia y se va al cielo. No tiene nadie que ir a una iglesia para irse al cielo. Pero para ser parte del reino de Dios, y aquí entran para que, así como una especie de nomás de aclaración, hay 4 o 5 puntos importantes que uno tiene que saber. Y el primero es el arrepentimiento. El arrepentimiento es un llamado a cambiar la forma. Mire, mucha gente piensa en el arrepentimiento cuando uno se convierte a Cristo. Y que es un momento especial. No puede uno llegar al Señor si no te has arrepentido. Tú tienes que enfrentarte a ti mismo y decir, caray, yo tengo que cambiar. Yo tuve una experiencia muy especial con la bebida. Quizás no era un alcohólico yo de que me quedaba dormido en las banquetas, pero sí era un alcohólico social, que siempre andaba buscando un pretexto para tocar una canción con una pista. Y yo pisteaba muy seguido. Entonces, pero pisteaba no cantando, sino que con unas cervezas.
Y eso era muy común. Y llegó un momento determinante que yo dije, esto no puede seguir así. Y yo dejé de beber, dejé de tomar un 20 de abril de 1980 a las 11 de la mañana con 15 minutos. Bueno, no me acuerdo los minutos, pero era más o menos como las 11 de la mañana. Y dije, hasta aquí yo me tomo esta última cerveza. No me la pude tomar, por cierto. Dije, no le sigo. Dijo, no es lo que yo debo de hacer. Me arrepentí en ese momento. Dijo, no, esto no me está llevando a ninguna parte. Pero me quedé en stand-by, en el puro arrepentimiento. Entonces, pero no necesariamente ahorita en la actualidad el arrepentimiento que tú hiciste cuando cambiaste tu forma de ser y te volviste a Dios, sino que uno está haciendo actos dignos de arrepentimiento constantemente. Dios tiene que decidir no hacerlo, arrepentirte y volver otra vez. No puedes tú hacer las mismas cosas cuando tú no dejas de hacer lo mismo. Tienes que arrepentirte y decir, no lo hago. No puedo seguir así. Quiero hacer algo, necesito cambiar. Y el cambio lleva arrepentimiento. Y si dice, caray, tienes que reconocer que no las estás haciendo y tienes que arrepentimiento. Entonces, es hacer un alto y tomar el rumbo adecuado bajo la dirección de Dios. Importantísimo en nuestro diario vivir del reino de los cielos, aplicar el arrepentimiento. No nada más cuando nos convertimos. Es en la vida diaria. Es en la vida diaria. Estás haciendo cosas que no debieras de hacer. O no estamos haciendo cosas que deberíamos de hacer. Y es importante arrepentirse. Peca más, dice, que sabe hacer el bien y no, ¿qué? No lo hace. Bueno, se requiere arrepentimiento. Es decir, caray, que mi vida hasta aquí nomás llega. Fíjese nada más hasta dónde llega el asunto de la vida en el Señor. Hay otro punto muy importante también. Es la fe en Jesús. La fe en Jesús es un creer en su mensaje, reconocerlo como el Mesías y Salvador, confiar en Él para salvación y la entrada al reino de Dios para vivir una vida plena en su voluntad. Me encanta el pasaje que les leí ahorita de Mateo 4:23, que dice, y recorría Jesús toda Galilea, dice, enseñando en la sinagoga de ellos y predicando el evangelio del reino. ¿Qué hacía Jesús? Predicaba. ¿Y qué más hacía? Y dice, predicando el evangelio del reino, primeramente dice, recorría toda Galilea enseñando, dice, en la sinagoga. Enseñaba y predicaba. Enseñaba y predicaba. Y también dice, sanando toda enfermedad y toda dolencia en el pueblo. ¿Quién es nuestro ejemplo a seguir en el reino de los cielos, en esta vida nueva? ¿Quién es nuestro prototipo, nuestro ejemplo? ¿A quién debemos de imitar? ¿Por qué nos llamamos cristianos? ¿Por qué? Un cristiano es alguien que sigue a ese que llaman Cristo, después cristianos. Antes le llamaban los del camino. Pero ¿qué dijeron? Les cabe más el nombre de cristiano porque siguen a Cristo. Siguen el camino, no, ahora siguen a Cristo. Por eso, allí se dijeron en Antioquía la primera vez porque les dijeron cristianos a
a los que se estaban convirtiendo en el Señor. Entonces, tenemos nosotros que practicar la fe. La fe para salvación, sí. ¿Qué nos ha sucedido? El cambio de vida, la transformación de nosotros. Usted me ve ahorita, Everardo Acedo, aquí predicando la palabra, con algunos años ya recorridos, con algunos años en la iglesia, pero usted no me conoció del 80 para atrás. ¿Quién me conoció del 80 para atrás? Nadie, ni el pastor. ¿Qué pasó en el 80 para atrás? ¿Quieren saber? Bueno, del 80 para atrás yo ya tenía 18 años trabajando. A ver, empecé a trabajar el 63. El 80 me convertí. 17 años, ¿verdad? Había trabajado 8 años en Industrias TUC. De ahí el nombre de TUC Sonora, la tienda, para que tengan un antecedente. 8 años viajando desde Mazatlán hasta Tijuana y Baja California. Ahí me encontré, en esos 8 años de Industrias TUC, me encontré una muchacha en Culiacán, Sinaloa, María Consuelo Cueto Díaz. Titi. Ahí la vi con unos cuadernos en los brazos, sentada en una banca en el malecón de Culiacán. Me bajé. No, había 2 muchachas. Una güerita que estaba con ella y Titi. Y yo le eché el ojo a la güerita, no a Titi. Confieso ese pecado. Me paré por la güerita, no por Titi. Pero porque me bajé del carro y la abordé, las abordé a las 2. Muy sonorense, órale. Las abordé y empecé a platicar con ellas. Pero ya cuando empecé a platicar con ellas, cambió el interés. Ya no fue la güerita, me interesó la otra, que es Titi. Así la conocí. Pero 5 años atrás, de esos 8 años atrás, 5 años atrás, trabajé en otra compañía, Cigarrera La Moderna. Vendía cigarro Raleigh para aquellos viejos que fumaron ese cigarro. Y no nomás vendía, regalaba los cigarros yo. Mi trabajo era regalar. Regalaba 1000 cajetillas diarias de cigarros. Ese era mi trabajo. Y traía 3 muchachas guapas ahí a un lado mío. Era mi trabajo, ni modo. Y andaba toda la República, de Ensenada hasta Mérida. Toda me la eché en 5 años. Ese fue mi antecedente. Nos vamos más atrás y trabajé 5 años en la Calidra de Sonora. Allá quebrando piedra, allá en el sol a todo lo que da. Y si nos vamos a los 16 años atrás, vengo de la sierra del pueblo de Aribeche. Con una vida sumamente pobreza extrema, donde a veces nos acostamos sin cenar, que no había. Yo me iba a la escuela sin desayunar. Y los primeros años que fui a la escuela fui descalzo, porque no tenía ni tegua siquiera que ponerme. Entonces, cuando yo conozco a Cristo, cuando yo tengo el encuentro con el Señor, caray, cambia la situación, cambia todo. Un ciclo nuevo en la vida se presenta. Recién casado, embarazada Titi de Everardo, el hijo mayor. ¿Se dan cuenta?
Entonces, el punto número 3 es el reino presente y futuro. Ese reino tenemos que aprender como iglesia a vivirlo ahora. Esos son tiempos pasados. ¿Qué dice la palabra? Si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Pertenece a este reino. ¿Qué dice más? Las cosas viejas, y las viejas también, pasaron. Las cosas viejas pasaron. Ahora dice, son todas hechas nuevas. Por eso es un reino presente y es un reino futuro. Hay que vivir la vida ahorita en este reino. Aprender, iglesia, a vivir este reino. El reino de Dios ya está presente en la vida de los creyentes, transformando sus corazones y sus vidas, pero también hay una promesa de cumplimiento pleno en el futuro con el regreso de Cristo en su segunda venida. Uno tiene que vivir con la expectativa de que tenemos vida eterna. Pase lo que pase, tenemos vida eterna. Y hay que vivir en la expectativa de la vida eterna. No es lo que estamos pasando ahorita. Ahorita hay que aprender a vivir en el reino porque tenemos 1000 años por delante para que en esta tierra también vamos a practicar la justicia, el amor, la paz y la misericordia. Pero viene la eternidad con Cristo. Entonces, ahorita es el tiempo. Es el tiempo. Hay que ser consciente de que hay un reino presente, que pertenecemos, que tenemos una ciudadanía y pertenecemos a este reino. El número 4, es importante que nosotros tengamos y aprendamos a saber, hermanos, que nuestra vida es una vida de ciclos. El hermano Samuel fue supervisor de este territorio. Un ciclo de su vida. Gracias a Dios que vino a este territorio. Y uno de mis hijos le echó el ojo a una de sus hijas. Y así como me pasó a mí en Culiacán, ahorita hay 3 vástagos, 3 niñas hermosas, fruto de ese ciclo de su vida. Pero va de supervisor al territorio noroeste sur, otro ciclo de su vida. Y aparte pastor de la iglesia central de Ciudad Obregón, que no nomás era iglesia central, era el conflicto central de la iglesia. Se enfrenta a un ciclo y de repente se queda sin los huevos y sin la gallina. Ni supervisor ni pastor en la torre. Entender que nuestra vida es de ciclos. Se terminó, empieza otro. Y así. Y aquí lo tenemos ahora, aquí con nosotros. Gracias a Dios por nuestro pastor, ¿verdad? Amén. Entonces, así como yo le platiqué de estos ciclos de mi vida, 16 años en Naribeshi, 5 años en la Calida, 5 años en Siquera la Moderna, 8 años en Industria TUC y 45 años. ¿Cómo le van a sacar la cuenta? ¿Cuántos años tiene, hermano Berardo? Híjole, 45 en TUC Sonora. Y sigue la mata dando. Y no estoy yo, ya me hice viejo. Y ahora, pues, ¿qué? Rajarme el ombligo y tirarme una hamaca. Acabo de meterme ahora de ferretero. Como no tuviera nada que hacer. Y va la cosa para adelante. ¿Qué problema, pues? ¿Qué problema? Estamos viviendo en un reino. Tenemos la vida eterna. No siempre vamos a estar eternamente aquí en carne y hueso.
Pero la vida del reino no se acaba de la noche a la mañana y nunca se acaba. Como dice un corito por ahí. Entonces hay cambios en la vida. El evangelio del reino no solo es un mensaje de salvación, sino también un llamado a vivir de acuerdo con los valores del reino, practicando la justicia, el amor, la compasión y el compartimiento de la bendición recibida, sea espiritual o sea material. Hermano, esto es bien importante. Hemos cambiado, hemos sido transformados. Hemos sido llamados para heredar bendición, pero no quedarnos con ella, hay que compartirla también. Esto es el reino. Por allí le dice el profeta Miqueas, ¿qué pide? Y que usted también en Deuteronomio también está este pasaje, ¿qué pide Dios de ti? Oh hombre, dice Miqueas 6:8, oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente dice hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Y Pablo, allá antes de los mensajes que el pastor nos estuvo predicando de la armadura de Dios, lo que ante el contexto era precisamente un requerimiento de parte de Dios, de las escrituras de Pablo a los Efesios, dice, ahora dice, requiero esto en el Señor, que ya no andéis como los otros gentiles, que andan en la vanidad de su entendimiento, de su pensamiento, de su alma, sino transformaos, transfórmese, cámbiense. Hay que haya un cambio de vida. Entonces uno está viviendo completamente en este cambio. Entonces este cambio se da, dice, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Colosenses 1:10. Entonces, qué importante que siempre estemos renovándonos, hermano. Mire, los cambios hasta en la casa nos conviene. ¿Verdad, muchas mujeres? ¿Qué cambian las cositas? ¿Qué cambian esto para allá? Que los colchones que acá y todo eso. A veces cuando quieran un colchoncito que quieran mandarlo tapizar, mire, aquí tenemos un buen tapicero aquí, hermano. Aquí en la iglesia, buenísimo. ¿Dónde está mi hermanito? A ver, hermano, allá está atrás, mire. Cuando quieran cambiar los sillones y quieren que darle una transformación, no los tire, hermano. Vaya, lléveselos al hermano. Yo ya lo comprobé que es un buen tapicero. Y es más, cobra demasiado barato. Yo voy a hablar con él para que le suba un poquito. Sí, no nos vayan antes que hable con él, porque si sigue cobrando así, no va a crecer mucho su negocio. No se aprovechen, sí, porque es bueno dar barato, pero no demasiado barato, porque vas a quebrar. El negocio son negocios, Ya si usted quiere dar algo, délo, pero los negocios son negocios. El negocio hay que mantenerlo. Tiene que tener una utilidad que soporte los gastos, soporte el movimiento del trabajo. De ahí para adelante no hay ningún problema. Eso lo digo por experiencia. Entonces, hay que renovarnos completamente. Y Pablo siempre apelaba a esto. Pero también Pedro antes bien dice, crecer en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Estoy hablando de Pedro 3:18, ya al final de segunda de Pedro 3:18. Entonces, Efesios 4:15 también dice, sino que siguiendo la verdad en amor, crezcamos en todo en aquel que es la cabeza, esto es en Cristo. Siempre está apelando Pablo y Pedro y todos los que escribieron la palabra
de que nosotros no nos quedemos apachurrados. No nos quedemos. Yo me voy hacia atrás y me voy al tiempo que estaba en la Calidra. Si usted me hubiera visto en la Calidra, para poder llegar a trabajar en la Calidra, hermano, esa fue para mí una escuela, pero tremendamente fuerte. ¿Por qué? Porque ganaba 520 pesos al mes. Óigalo bien, 520 pesos al mes. ¿Sabe cuánto pagaba de renta? 150 pesos. ¿Cuánto me quedaba? Yo le bajaba. ¿Y saben cuánto pagaba? Trabajaba, estudiaba en la nocturna. ¿Sabe cuánto pagaba la escuela la nocturna? 150 pesos. Ya faltan 4 minutos. 150 pesos. Eran 300. De los 520, hermano Samuel, gastaba 300 ya en fijo. El agua y la comida, ya éramos 5 en la casa. La torre. Bernie, así me lo echaba. Con 520 pesos al mes. Everardo se vestía de ropa de segunda. Yo me compraba ropa de segunda. Me ponía guapito los fines de semana, pero pura ropa de segunda. Me acuerdo de un chalequito muy bien bonito que me ponía, me encantaba ese chaleco. Y llegaba a conquistar a 2, 3 chicas por ahí, así, en esos ajuares de jovencito. Con esa, ¿quién iba a pensar eso? Que en este tiempo tuviera 130 empleados. Iba a trabajar a las 7 de la mañana y a veces no habían que irme, me iba en bicicleta. 16 kilómetros en bicicleta de terracería para llegar allá a las 7 de la mañana. Y me levantaba a las 4. ¿Y sabe a qué hora salía de la escuela? A las 11 de la noche. ¿Y a qué hora me acostaba? A las 12 y me levantaba a las 4 de la mañana. Todos los días, excepto el domingo. Sí, tenemos Tucsonora muy bonito y grande, pero hay que trabajar. Hay que pelarse el lomo. Hay que echarle ganas. Hay que sufrir. Las cosas no se dan. Dios no bendice a los flojos. Dios bendice al que participa, al que trabaja, al que le echa ganas. Y Dios multiplica, y Dios da. De esa escuela vengo. Entonces, ya para terminar, punto número 15, los creyentes son llamados a ser testigos del reino de Dios en el mundo, mostrando sus valores en los lugares que se relacionan, ya sea en el trabajo, en la escuela, en la sociedad en general, aprovechando las oportunidades de llevar el mensaje a través de su manera de ser y a través de su manera de hacer. Usted está en el reino, debe demostrar que está en el reino. La gente tiene que verlo, tiene que ver a Cristo en usted. Tiene que ver la palabra de Dios en usted. Si nunca ha leído un mensaje bíblico, usted lo está dando a conocer con su testimonio. Si está viviendo en el reino. Si no, pues no. Aguas con lo que dice el Señor. Señor, Señor, en tu nombre hicimos esto, en tu nombre acá. No los conozco, obradores de maldad. Que no vayamos a hacer de esos, hermanos. Que sí fuimos a la iglesia, que sí participamos, que sí ofrendamos, pero no estamos dando testimonio. La iglesia no se vive aquí. La iglesia se vive afuera. Afuera. Allá se demuestra lo que es la iglesia. Y termino con esto.
Por favor, ponme la última parte. El reino de Dios se recibe. Dios se lo ha entregado. Y tú lo vas a vivir. Dios te lo ofrece, ¿verdad? Y tú lo recibes. Y tú lo vives cuando lo tienes. Uno disfruta lo que uno tiene. A los ricos de este siglo manda que no pongan las esperanzas en las riquezas, las cuales son inciertas, sino en el Dios vivo que nos da todas las cosas para que las disfrutemos. A ver, ¿alguien quiere que le regale una Biblia? Está nuevecita, mira. ¿Alguien le quiere? Ok. Podía haberse quedado él allá, yo la quiero. Pero él vino por allá. Puede decirse, yo la quiero nada más, pero necesita recibirla. Y después necesita vivirla y disfrutarla. El reino de Dios se recibe, se vive y se disfruta. Mucha gente, hermano, está viviendo ahorita en el Evangelio y no lo está disfrutando. No lo está viviendo ni lo está disfrutando. Menos compartiendo. ¿Dónde estás ahorita tú? En esas cuatro partes, recibiéndolo, viviéndolo, disfrutándolo y compartiéndolo. ¿O estás en las cuatro? Yo te invito que si no has tenido una experiencia con Cristo, Él te regala. Él te regala la vida eterna. Él te regala el perdón. Él te regala todo lo que tú quieras para salir adelante en tu vida. Cristo vino a salvar, a sanar. Vino a enseñar, vino a compartir. Y es una realidad hoy en día.